Que estudiar la Biblia todos los días a través de la escuela sabática es muy importante. En Jeremías 2:13, abandonaron a Dios. En esta escuela sabática, ese es un momento muy especial. Vino su ira y ¿qué hizo? Fue destruir. Bienvenido a Presente 7. Este es un espacio especial que hemos creado para ti, a fin de darte tips, consejos. Lección 3. Los últimos 5 reyes de Judá. El versículo de esta semana se encuentra en Jeremías 22:16 y dice: Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Apreciado líder de grupo pequeño, bienvenido a Presente 7. Qué gusto que estés con nosotros nuevamente. Para empezar este programa quisiera hacerte un pequeño consejo. Y es que si deseas que tu estudio de escuela sabática sea más ameno y más abarcante, te recomiendo que evites hacer un resumen de los temas de cada día de la semana y a su vez les propongas a tus alumnos un repaso general. Si estás un poco dudoso de cómo lograrlo, no te preocupes, porque estás en el lugar correcto. Y a continuación desarrollaremos este formato de estudio de escuela sabática en base a los 3 puntos de los que ya has escuchado, que son conocer, sentir y hacer. Veamos cómo puedes aplicarlos. Dios había dicho mediante Moisés que un día en la nación de Israel llegaría el momento cuando pedirían un rey. Quizá los ancianos en el tiempo de Samuel llegaron con esta misma cita de pedir un rey que ellos necesitaban. Si hubieran seguido el consejo de Moisés, hubieran llegado a decir las demás naciones: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. En 1 Samuel 8:10 encontramos ahí la descripción que Samuel hace de lo que sería tener un rey. Dice ahí: los pondrían como soldados, serían jinetes de caballería, estarían al mando de los ejércitos, labrarían los campos. Sus hijas podrían convertirse en perfumistas, cocineras y panaderas, y quizá les iba a quitar lo mejor de las tierras. Pero el pueblo no hizo caso. Le dijo a Samuel: no será así, sino que tendremos un rey. Quizá una de las cosas que le faltó decirle a Samuel fue que también un rey podría llevar a toda una nación al fracaso, tanto espiritual y como nación. Esta semana veremos los últimos 5 reyes de Judá. Y bienvenidos a esta clase, esperamos que todos podamos participar en lo que hemos aprendido en la semana. Bueno, sería bueno que compartiéramos y uniéramos también a los criterios que necesitamos para comprender esta lección. Y en primer lugar quisiera preguntarles: ¿por qué hay tanto contraste entre Josías y los últimos 4 reyes de Judá? ¿Qué hizo correctamente Josías que hicieron mal los otros? ¿Alguien quisiera contestar? Pues Josías fue uno de los reyes que inició muy joven, a los 8 años. Él tenía mucha influencia de sus padres, su abuelo, por ser muy malos, puesto que ellos adoraron a otros dioses, en los cuales Dios le había dicho que no hicieran. Pero Josías, cuando empezó a reinar, encontró el libro de la ley, algo muy importante, y cuando lo encontró, su corazón se entristeció por ver lo que estaba pasando en ese momento. Y dice la Biblia que hizo lo recto delante de Dios. A partir de esa edad, él empezó a implementar las cosas nuevas para Israel, que se habían olvidado ya el pueblo de Israel, pero lo implementó. Él originó las Pascuas otra vez, y él trajo algo muy importante al pueblo de Israel. Trajo otra vez la reconciliación con Dios. Y dice que quitó todos los altos e hizo que todo el pueblo de Judá, de todo el pueblo de Israel, volvieran a adorar a Dios. El punto fundamental era la adoración a Dios, del cual el pueblo se iba a olvidar. Ok, correcto. Bueno, recordemos que Josías gobernó en el 640 al 609 a.C. y duró su reinado aproximadamente 31 años. Fue el 16º rey de Judá. También él contempló el eclipse y derrumbamiento del imperio asirio, lo que llevó a Josías a seguir la trayectoria de Ezequías, centrada en el culto de Jerusalén. Así que Josías prácticamente podría ser un rey bueno, que ayudó al pueblo de Israel a regresar nuevamente a Dios. Los otros reyes, pues vemos ahí a Salum, que también está ahí, vemos a Joaquín, a Sedequías. Todos ellos, en vez de acercar al pueblo a Dios, lo llevaron prácticamente a su destrucción. Quisiera que también pudieran comentar, Sedequías
trató de mantenerse equidistante de Egipto y Babilonia. En la vida hay momentos en que uno debe tratar de quedar bien con bandos opuestos. ¿Qué piensan ustedes si en circunstancias ustedes posiblemente tuvieran que tratar de corresponder a ambos bandos? Lo que hizo Ezequías con Babilonia y con Egipto. Bueno, la Biblia dice que Sedequías tuvo un consejero que fue Jeremías. Y el Espíritu de Profecía agrega que aún llorando Jeremías le rogó a Sedequías que escuchara el consejo de Dios. El consejo de Dios era que Sedequías se sometiera a Nabucodonosor. Sin embargo, Sedequías decidió escuchar a otros consejeros, decidió escuchar al pueblo, y entonces, lejos de arreglar el problema, lo complicó. Sedequías fue un hombre que buscó apoyo en Egipto para lograr quitarse el yugo de Babilonia. Pero cuando Nabucodonosor vino y venció a Egipto, y por supuesto también a Judá, entonces vino el juicio total, ¿verdad? Entonces Sedequías fue un hombre que no tenía firmeza, que no tenía, como decimos hoy, columna vertebral. Se dejaba guiar por lo que le decía uno, por lo que le decía otro. Y yo creo que hoy en día, en relación a la última pregunta que formulaste, lo importante es que sigamos las indicaciones de Dios. Quedar bien con uno o quedar bien con otro, haciendo a un lado las indicaciones de Dios, nunca va a ser sabio. Bueno, eso significa que tratar de estar en los dos bandos significa no estar en ninguno de los dos, ¿verdad? Y a Sedequías eso le pasó, ¿verdad? Al final, Babilonia vino y destruyó la tercera incursión de los babilonios. Datos curiosos de la escuela sabática. ¿En qué revista fueron publicadas las primeras lecciones de Escuela Sabática Adventista? Inciso A, El Instructor de Jóvenes. Inciso B, Revista Adventista. Inciso C, Clamor de Medianoche. Inciso D, Señales de los Tiempos. En nuestra sección Conocer aprendimos que podemos preguntar ¿por qué hay tanto contraste entre Josías y los últimos 4 reyes de Judá? ¿Qué hizo correctamente Josías y qué hicieron mal los otros reyes? Sedequías trató de mantenerse equidistante de Egipto y Babilonia. En la vida, ¿hay momentos en que uno debe tratar de quedar bien con bandos opuestos? Datos curiosos de la escuela sabática. ¿En qué revista fueron publicadas las primeras lecciones de Escuela Sabática Adventista? Inciso A, El Instructor de Jóvenes. Inciso B, Revista Adventista. Inciso C, Clamor de Medianoche. Inciso D, Señales de los Tiempos. La respuesta correcta es El Instructor de Jóvenes. Ya has visto que con sencillas preguntas podemos hacer que nuestros miembros de grupo pequeño conozcan. Ahora sigue el siguiente punto, que es sentir. Ahora, ¿de qué modo reaccionamos cuando vemos que en nuestra vida las cosas van de mal en peor? Híjoles, yo creo que humanamente quizá podría ser difícil permanecer firmes, sobre todo cuando tenemos pruebas y dificultades y estas son constantes y de manera repetitiva. Por eso entonces, cuando nosotros debemos asirnos a las promesas de nuestro Dios, y justamente en esta semana encontramos una hermosa promesa que fue hecha al pueblo de Judá. Está en Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Para mí, estas palabras no nada más fueron para Judá, también son para nosotros. Y podemos estar seguros de que en cualquier dificultad que nosotros tengamos, nuestra vida está en manos de nuestro Dios. Él tiene sus planes, Él tiene sus propósitos y tiene sus tiempos. Lo que quizá nosotros podamos hacer como cristianos es pedirle, Señor, que se cumplan tus propósitos en mí, en esta dificultad que estoy pasando en esos momentos. Y confiar plenamente en Él. Nuestro futuro está seguro en las manos de Dios. Ok, muy bien.
Es difícil, ¿verdad? Cuando las cosas van mal, confiar en el Señor, ¿verdad? Y en este momento, pues a Jeremías le tocó profetizar en este momento en que la nación, pues ya prácticamente iba al cautiverio, ¿no? Declarado. Y aun cuando Jeremías trató de ayudar al pueblo para que regresara, quizá algunos de los que estaban ahí no estaban haciendo tan mal, pero les había tocado vivir en ese momento, en ese periodo, ¿verdad? Y bueno, es difícil, ¿verdad? Cuando las cosas van mal. Pero ahora, ¿debemos seguir compartiendo a Cristo con otros cuando nos ridiculizan? Claro que sí. Veo la historia de Josías y él era solo delante de un pueblo perverso. Y yo creo que lo ridiculizaban constantemente por ser el único que quería hacer lo recto. Y yo creo que nosotros también, ¿no? Al predicar el evangelio tenemos que hacer esa parte, ¿no? Y tomar fuerza. El celo que tenía Josías por Dios es lo que nosotros debemos de tener en nuestros corazones para seguir compartiendo el evangelio, porque eso es lo importante. Y creo que aunque vengan las ridiculizaciones de parte de otras personas, nosotros tenemos que tener nuestra fe fundada en él y poder proclamarlo como en todo su evangelio. Nuestro máximo ejemplo, nuestro modelo que fue Jesús, también cuando él predicó, cuando él enseñó, fue ridiculizado, fue exhibido. Sin embargo, él con paciencia manejó, y eso no lo desanimó. Él venía a buscar lo que se había perdido, venía a traer buenas nuevas de salvación, y él lo hizo. Y yo creo que pues esto nos ejemplifica que también hoy en día quizás tendremos problemas cuando prediquemos, seremos ridiculizados, pero debemos de cumplir la misión. Bueno, creo que cuando el mensaje no es popular, pues es cuando tenemos problemas, ¿verdad? Si Jeremías hubiera predicado en ese momento un mensaje que fuera agradable tanto a los oídos del rey como al pueblo, pues creo que hubiera sido fácil ser profeta, ¿verdad? Sin embargo, a Jeremías le tocó un momento difícil, ¿verdad? Porque lo que él profetizaba no era agradable, ¿verdad? Él decía, los babilonios van a llegar y los van a llevar, ¿verdad? Los van a llevar al cautiverio, ¿verdad? Es mejor someterse, pero el orgullo nacional decía, no, nosotros somos un pueblo que Dios ha mantenido y así que no es posible que nosotros vayamos en cautiverio. En nuestra sección Sentir, aprendimos que podemos preguntar, ¿de qué modo reaccionas cuando ves que en tu vida las cosas van de mal en peor? ¿Debemos seguir compartiendo a Cristo con otros cuando nos ridiculizan? Tips para el repaso de escuela sabática. Procura involucrar a los estudiantes en la discusión de la lección. No se debe exponer la lección a manera de discurso o sermón, ni hablar en voz alta, sino dialogar calmadamente. Evita la monotonía y la recitación. Formula preguntas inteligentes por medio de las cuales los participantes puedan reflexionar. Una vez que nuestros miembros del grupo pequeño ya conocen y ya sienten, es necesario que vayamos al tercer y último paso, que es hacer. Ahora, Dios conserva un remanente en el tiempo de Jeremías. ¿De qué forma podemos ser parte del remanente en nuestros tiempos? Bueno, la Biblia dice que Dios siempre ha tenido un remanente. Desde el diluvio hasta el tiempo del fin, Dios siempre tendrá un remanente, ¿verdad? Y el remanente está constituido por aquellos pocos fieles que decidieron seguir el camino que Dios les ha enseñado y serle obedientes, ¿verdad? Por eso hoy en día la mayoría lleva a cabo o vive de acuerdo a su conveniencia, ¿verdad? O de acuerdo a lo que quizás alguien le ha enseñado, pero que no está basado en la palabra de Dios. Pero lo más hermoso es que Dios tiene un remanente para este tiempo del fin. Y la Biblia es muy específica. La Biblia siempre ha señalado que quienes constituyen el remanente son aquellos que deciden obedecer a Dios. Son aquellos que han colocado toda su fe en el Señor, ¿verdad? Y yo creo que hoy quienes queramos ser parte del remanente serán los que decidan obedecer a Dios y los que coloquen toda su fe en Cristo Jesús. Bueno, ¿cómo nos sentimos ser parte del remanente de la iglesia en la historia? Ahora, ¿cómo te sientes tú ser parte del remanente?
Bueno, saber que, como dice el pastor, durante el pasar de la historia, Dios siempre ha conservado un remanente, o sea, un pueblo escogido, algo que Él tiene para sí, que Él guarda. Es en primer lugar un privilegio, un don de Dios, es algo que se siente muy bien, pero también es una responsabilidad. Es una responsabilidad porque saber que tener tanta luz, tantos conocimientos y ser parte también de ese remanente nos lleva también a pensar que tenemos una obligación de la gran comisión de compartir esa luz y de llevar el evangelio a todas partes también. Entonces, yo creo que ser parte del remanente y formar miembro de la Iglesia Adventista es una responsabilidad y es un privilegio también. Muy bien, es un privilegio y una responsabilidad ser parte del remanente, ¿no? El remanente es lo que queda, ¿verdad? Y aquí en Jeremías vemos cómo ese remanente que el Señor dejó ahí, recordemos que Jeremías profetizó para el pueblo de Judá que estaba ahí, ¿verdad? Recordemos que Daniel y Ezequiel profetizaron para los que estaban ya en la esclavitud, pero un pequeño grupo quedó ahí en la tierra, ¿verdad? Todavía con ese privilegio de permanecer en su tierra. Es cierto, estaba devastada, ¿verdad? Estaba desolada, pero tenían la oportunidad todavía de poder iniciar una nueva historia. En Salmo 125:3 leemos: el mal gobierno no siempre dominará en la tierra que Dios ha dado a su pueblo, no sea que su pueblo comience a practicar la maldad. Esto quiere decir que Dios en su misericordia obró en Israel, ¿verdad? Para que este pueblo, aunque el mal gobierno estaba, ¿verdad?, con los reyes, con los principales, ¿verdad?, que llevaron a la destrucción al pueblo, pero Dios todavía tenía el control de su pueblo. En ese remanente que obedecía a los mandamientos de Dios, que también ahora, ¿verdad?, en nuestros tiempos guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Bueno, yo creo que esta clase ha sido de bendición para todos nosotros. Ojalá que podamos sentirnos privilegiados y tener esa responsabilidad de ser el remanente de Dios en estos tiempos y que podamos también tener la iniciativa de llamar a otros, ¿verdad?, para ser parte de este remanente. El Señor les bendiga. En la sección Nacer aprendimos que podemos preguntar: ¿Dios conservó un remanente en el tiempo de Jeremías? ¿De qué forma podemos ser parte del remanente en nuestros tiempos? ¿Cómo te sientes al ser parte del último remanente de la iglesia en la historia? Muy bien, ya vimos que con sencillas preguntas y con 3 simples pasos podemos ayudar a reforzar el conocimiento de la lección de esta semana en nuestros miembros de grupo pequeño. Nosotros nos despedimos, pero no sin antes recordarte que el sábado debes contestar Presente 7. Que estudiar la Biblia todos los días a través de la escuela sabática es muy importante. En Jeremías 2:13, abandonaron a Dios. En esta escuela sabática, ese es un momento muy especial. Vino su ira y ¿qué hizo? Fue destruir. Bienvenido a Presente 7. Este es un espacio especial que hemos creado para ti, a fin de darte tips, consejos.